Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio de cinemática de proyectiles, un movimiento parabólico. Este ejercicio dice así, dice que de una manguera que yace en tierra, brota formando un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal, agua con una velocidad de 10 metros por segundo. El área de la sección transversal del orificio de la manguera es de 5 centímetros. Determina la masa del chorro de agua que se encuentra en el aire. Entonces aquí tenemos el esquema del problema, donde esto que está aquí es la manguera que está aventando agua. La manguera está a un ángulo de 45 grados, el agua sale con una rapidez de 10 metros por segundo, y bueno, ya conocemos la sección transversal del orificio de la manguera. Esto va a ser el trazo que deja el agua cuando está en el aire. Entonces, recuerden que en este caso, el chorro de agua pues es continuo desde que sale hasta que llega aquí. Bien, entonces me preguntan cuál es la masa de la cantidad de agua que está en el aire. Aquí mucha gente se ve tentada para calcular esa cantidad de masa, pues considerar que básicamente esto es un cilindro. Está doblado en forma de parábola. Entonces, pues se ven tentados a calcular la longitud de esto y se puede hacer por ese lado, pero no es tan sencillo hacerlo. Eso implicaría de alguna manera utilizar cálculo integral para calcular la longitud de una curva. Aquí nosotros podemos utilizar un poquito el ingenio para encontrar esto, imaginándonos el instante en el que nosotros encendemos la manguera. Entonces empieza a salir el chorro, imaginemos el frente del chorro, que va teniendo esta trayectoria hasta que cae. Y obviamente ese frente va seguido por más agua, por más agua, por más agua hasta formar el chorro completo. Pero hay que recordar una cosa, este chorro, este frente del chorro, en toda esta agua, ¿sí? En algún momento estuvo dentro de la manguera. Entonces, toda esa agua va saliendo de manera uniforme hasta que ya se encuentra toda en el aire. Entonces, básicamente lo único que hay que hacer es calcular el tiempo, ¿sí? En el cual el frente del chorro, la primera parte de agua, o lo primero del agua que sale, tiene esta trayectoria y llega hasta acá. Llega hasta el punto donde toca nuevamente el suelo. Ahora la manguera está a nivel del suelo. Como les comenté, todo se reduce a calcular ese tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Forma más sencilla es, por ejemplo, descomponer la velocidad en sus dos componentes, la componente horizontal y vertical, la velocidad con la que sale el agua de la manguera. Esta sería la componente horizontal de la velocidad y la componente vertical de la velocidad. Podemos utilizar cómo cambia la componente de la velocidad vertical del frente del chorro en todo momento. Fijémonos que aquí, por ejemplo, la velocidad va a ser así, la componente horizontal de la velocidad va a ser así, mientras que la componente vertical de la velocidad pues va a ser así, ¿no? Y estos dos vectores pues van a ser iguales, ¿no? La componente horizontal nunca cambia, solo la componente vertical va a ir cambiando desde cierto valor hasta 0 y luego cambia de dirección. La ecuación que me describe el comportamiento de la componente vertical pues es esta. La componente vertical de la velocidad en todo momento sería la componente inicial de la velocidad menos g por t. Esto también lo podemos reescribir de esta forma. V0 como la componente vertical, ¿sí? Pues va a ser la proyección vertical de la velocidad. Entonces V0 por el seno de 45 grados menos g por t. Y esto va a ser nuevamente la velocidad en y en todo momento. Entonces, de acuerdo al tiempo, pues va a ser lo que valga la velocidad. Entonces, podemos pensarlo de dos formas para encontrar el tiempo total en el vuelo. Una de ellas es decir, bueno, sabemos el movimiento parabólico es simétrico a partir de aquí. Entonces, cuando estamos en el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad? En este punto, la componente vertical de la velocidad, pues vale 0, ¿no? Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es encontrar el tiempo en el cual, vamos a llamarle T1, en el cual llegamos al punto más alto. Y entonces, pues, simplemente igualamos a 0, es decir, esto va a ser V0 por el seno de 45 grados menos G por el tiempo T1 y despejamos el tiempo T1. Recordando que el seno de 45 grados no es otra cosa más que la raíz cuadrada de 2 y entonces aquí ya podemos despejar el tiempo T1, sería la raíz cuadrada de 2 por la velocidad inicial sobre 2 veces G. Ese sería el tiempo nada más en el que llega el frente del chorro a la parte más alta. El tiempo total es simplemente 2 veces esto, 2 veces T1. Habría que eliminar nada más el 2. Sería la raíz de 2 B0 sobre G.
Ya tenemos el tiempo. Esa es una forma de pensarlo. La otra forma de pensarlo es diferente, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando el frente del chorro cae, toca el suelo? ¿Cuál es el vector de velocidad que tiene justamente un instante antes de que llegue al suelo? Pues va a ser básicamente esto, ¿no? Esta es la componente horizontal, esta es la componente vertical de la velocidad. La componente horizontal siempre es la misma. ¿Y cuánto va a valer la componente vertical? Pues el mismo que tenía al principio, pero con signo negativo. Básicamente sería menos v0y. En ese sentido, esta ecuación ahora puede ser escrita de la siguiente manera. Sería menos v0y, o en otras palabras sería menos v0 seno de 45 grados igual a v0 seno de 45 grados menos g por el tiempo, pero este tiempo sería el tiempo total, el tiempo que estamos buscando. Entonces ya es directo. El tiempo total sería 2 veces v0 por el seno de 45 grados entre g, una vez que despejamos. Es básicamente lo mismo que ya habíamos dicho, que el tiempo total es la raíz de 2 por v0 entre g. Entonces por este lado sale directamente el tiempo y por este lado, bueno, nada más hay que tomar en cuenta la cuestión de la simetría. Los dos son equivalentes, son igual de válidos los dos planteamientos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al frente, pero recuerden, un tiempo antes, un tiempo TT antes, ese frente hecho estuvo dentro de la manguera. Pues básicamente es como irnos en reversa. Entonces, ¿cuál es la longitud del agua que está dentro y luego sale después de ese tiempo? Esa longitud simplemente sería la velocidad con la que sale el agua por el tiempo que tarda en salir. Ya, la raíz de 2 por v0 al cuadrado sobre g. ¿Queremos la cantidad de masa que hay? Bueno, ya sabemos que se nos da como dato la densidad del agua, que es de 1 gramo por centímetro cúbico. Por definición, la densidad es cuánta masa tú tienes en determinado volumen. Entonces, como conocemos esto y podemos conocer el volumen del cilindro de agua que va a estar en algún momento dentro de la manguera, entonces pues ya podemos despejar la masa. Será densidad por el volumen, o sea, la densidad por la sección transversal de la boca de la manguera por la longitud, que es esto de aquí de arriba. Entonces, en otras palabras, la masa va a ser la raíz de 2 por la velocidad con la que sale el agua al cuadrado por la densidad por el área de la sección transversal entre g. Esto es la masa de la cantidad de chorro de agua que está en el aire. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir valores, teniendo mucho cuidado en las unidades al momento de sustituir, porque esto está en gramos por centímetro cúbico y la sección transversal está en centímetros cuadrados. Hay que tener mucho cuidado. Además, también la velocidad está en metros por segundo y esto conocemos en metros por segundo al cuadrado. Entonces, si hacemos la conversión adecuada de unidades, pues lo que vamos a obtener es que la cantidad de agua que tenemos aquí en el aire va a ser de 7.2 kilogramos. Entonces el problema puede ser fácil de resolver si lo hacemos de esta forma.